de las preguntas que quiero hacerte es, ¿estás realmente confiando en Dios cuando estás esperando una respuesta? Cuando estamos esperando algo, a veces nos desesperamos, pero realmente estamos confiando cuando estamos esperando. Y una de las enseñanzas que he estado aprendiendo estos últimos tiempos es que Dios está interesado en construir mi carácter. Cuando suceden cosas en mi vida, Dios está interesado en hacerme más como Él. Muchas veces decimos, Señor, hazme la vida fácil, quiero que sea la vida fácil, pero Dios está más interesado en construir tu carácter que en que tengas una vida fácil. Por eso muchas veces Él va a permitir situaciones difíciles en tu vida. ¿Para qué? Para construir tu carácter. Que Dios va a permitir o va a poner amorosamente en situaciones que te van a forjar, a cambiar, a madurar, a crecer, ya sea espiritualmente o personalmente. Y hoy el versículo que elegí fue Hebreos 11:11. En Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En la nueva versión dice, por la fe hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Y aquí la pregunta para ti otra vez, ¿crees que Dios va a cumplir su promesa en ti? Primeramente, hay una canción que dice, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Entonces, cuando estamos en las situaciones difíciles, vamos a cantar esa canción, Señor, haz mi carácter más como el tuyo. ¿Qué más me falta? Porque cuando estamos en ese proceso es porque falta algo todavía que trabajar en nosotros. Y después dice, porque Sara creyó que Dios cumpliría su promesa. Ella creyó, esperó, confió y por la fe tuvo un hijo. Cuando Dios está haciendo crecer tu carácter, hay momentos que te va a permitir que las pruebas lleguen a tu vida. Hay situaciones, problemas que tal vez parezcan que no tengan soluciones. Y Dios la permite para trabajar en tu vida. Y esta yo le llamo la prueba del cómo. ¿Cómo vas a resolver esto, Señor? ¿O cómo voy a resolver esto? Y esa es una pregunta que muchas veces tenemos. ¿Cómo lo voy a solucionar? Dios le dio a Abraham lo que parecía en ese momento un problema que no tenía solución. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a Abraham, primero, que lo trasladaría a un nuevo lugar, que le daría la tierra a un país lejano, y luego le prometió que lo iba a convertir en padre, pero no solamente padre, sino padre de una gran nación. Él le dijo, mira al cielo, cuenta las estrellas si puede, y así será tu descendencia. Le prometió a Abraham que iba a tener tantos hijos, nietos, bisnietos, y que su generación, su familia, iba a poblar la tierra. O sea, que Dios le dio como herencia a Abraham una gran nación. Pero ¿qué pasa? Aquí está la situación. Aquí está el punto. Abraham ya tenía 75 años, y lo hablamos ayer. Y a los 75 años no tenía hijos cuando Dios le dio esta promesa. Se mudó a la tierra de Canaán, que en ese momento se llamaba Israel, y estuvo allí esperando que su esposa, Sara en este caso, quedara embarazada. Y oye, a los 99 años todavía no tenía hijos, pero todavía seguía esperando esa promesa de Dios. Imagínate tú con 75 años y tú, no, ya yo me voy a morir, tú pensando que ya te va a morir. Pero Abraham todavía estaba esperando la promesa de Dios. A los 99 años todavía no tenía el hijo prometido para llenar la nación. Porque él dijo, bueno, tu descendencia va a ser más que las estrellas. Si la puedes contar, así será tu descendencia. Y aquí vemos un problema que tal vez no tenga solución. Tal vez en nuestra mente humana no tiene solución. Cuando Dios le dijo a Abraham y a Sara que iban a tener un bebé, hasta se rió Sara. Ella se rió y dijo, ¿cómo voy a tener un bebé a esta edad que yo tengo? Y esta fue la prueba del cómo. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Tal vez estás en una situación que digas, ¿cómo Dios va a hacer esto? Si no sé, no entiendo, no sé cómo se va a resolver. Pero oye lo que dice en Hebreos 11:11, por la fe.
fue que Sara tuvo ese hijo. A pesar, primero, fue estéril y segundo, era demasiado anciana. Pero ¿qué pasó? Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Eso fue lo que hizo la diferencia. Era estéril, era anciana, pero ella creyó. ¿Qué estás creyendo tú que Dios va a hacer en tu vida? Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Tuvo el hijo, ya el bebé, al final tuvo el bebé, lo llamaron Isaac, que significa risa, porque Dios la hizo reír. Dios hizo que ella riera a pesar de la situación que ella estaba pasando, de que, wow, tengo 99 años, ¿cuándo es? Y ¿sabes qué? Dios es tan hermoso, tan grande, que toda la nación provino de ese solo hombre. Oye, a veces tú estás esperando que Dios haga algo en tu vida de la manera que tú sabes, conoces o crees, y Dios la quiere hacer a su manera. Dios la quiere hacer por un momento, por una manera que tal vez tú no entiendes. La nación completa que Dios le prometió a Abraham provino de ese solo hombre. Abraham casi estaba muerto cuando no tenía hijo. Sara, su esposa, era estéril. Dios le dio una nación con tantos habitantes como las estrellas de los cielos, como Dios la había prometido, como la arena de la orilla del mar, que no se puede contar. Así es la nación ahora de Israel. Y al final, ellos sonrieron, Sara sonrió, pero al final Dios sonrió. Dios sonrió de último porque Él cumplió sus promesas. Yo sé que habría momentos en tu vida en lo que tal vez Dios te está diciendo que hagas algo que parece imposible para ti. Hay veces que no entiendes lo que está pasando en tu vida. O hay veces que no quieres entenderlo o no entiendes qué está pasando, cómo lo vas a hacer. O a veces no esperas ni siquiera que suceda. Eso que Dios te prometió, dice, no, ya Dios se olvidó, ya esto no va a pasar. Dios lo que quiere es que creas que Él lo sabe todo y que Él va a resolver esa situación a su manera y en su tiempo. Y eso es la fe. La fe es esperar un milagro, así, aunque no sepas cómo va a suceder. Y cuando tú te mantienes en esta fe creyendo, vas a crecer en carácter, te vas a volver más como Jesús, vas a crecer más en tu vida espiritual, vas a ver eso que estás esperando más rápido. Pero mientras haya duda, conflictos, situaciones que te desvíen, que te distraigan, más tiempo va a tardar en ver esa promesa de Dios. ¿Por qué tú crees que Dios siempre no te muestra eso que estás esperando y no sabes cómo Él lo va a resolver? ¿Por qué tú crees que Dios no siempre te muestra cómo va a resolver esas situaciones en tu vida? Lo importante aquí es que creas que Dios hace milagros. Lo importante aquí es que creas que Él siempre cumple sus promesas. ¿Cómo tú puedes mostrarle a Dios que sí crees, que tienes fe, que Él va a resolver esa situación, ese problema, eso que tal vez no tiene solución en tu vida? Aun cuando no entiendas cómo será, que creas que Él lo va a hacer. Muchas veces decimos, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Y hacemos esta pregunta, ¿cómo va a pasar esto? No sé cómo va a pasar, no le veo forma. ¿Cómo será que lo va a hacer? No te enfoques en el cómo, enfócate en que Él sí lo va a hacer. Y otra pregunta que muchas veces nos hacemos es, ¿cuánto tiempo, Señor, tengo que esperar? ¿Cuánto tiempo? Hemos estado hablando de las preguntas que nos salen cuando estamos en la espera. ¿Cómo, cuándo, cuánto, dónde, con quién, en qué momento? Y otra pregunta es, ¿cuánto tiempo, Señor? Para eso quiero que leas en Hebreo 11:27. Hebreo 11:27 dice, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién? Moisés. Por la fe fue que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. ¿Por qué fue que lo hizo? Por la fe. Tal vez tú estás pasando un dolor físico prolongado. Tal vez estás en un dolor crónico, físico, emocional, espiritual, o con tus relaciones o financiero. Tal vez en estos momentos estás pasando un sufrimiento prolongado y sientas que Dios se ha olvidado de ti o sientas que no puedes soportarlo por el resto de tu vida.
Y hemos estado hablando de cómo Dios permite situaciones en tu vida para crecer tu carácter. ¿Cuánto tiempo, Señor? Tal vez estás preguntando. ¿Cuánto tiempo, Señor, tengo que aguantar este dolor? ¿Cuánto tiempo, Señor, tengo que aguantar esta relación? ¿Cuánto tiempo, Señor, tengo que aguantar esta soledad? ¿Cuánto tiempo, Señor? La Biblia nos habla de este ejemplo de Moisés, que tenía una persistencia increíble. Soportó un dolor enorme en su vida. Soportó críticas, conflictos. Moisés tenía todo el derecho de decir: ¿cuánto tiempo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero la palabra dice que fue por la fe. Que él, inclusive lo leímos los otros días, en Hebreos 11:24 al 26, dice: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Y ahí vemos a un Moisés que renunció a todo tal vez lo que muchas personas pasan o quieren en su vida. Renunció a las riquezas, a las posesiones, renunció. Tal vez tú estás tratando de lograr fama, fortuna, placeres, hogares, dinero, no sé, posesiones. Y sabes que Moisés dejó ir todo esto. Dejó irlo todo porque él quería enfocarse en su fe. Porque había puesto su fe e identidad en Dios, no en lo que tenía, no en lo que hacía, no en lo que los demás lo respetaban o respetaban en ese momento. Moisés confió en la promesa de Dios, aunque fue maltratado. Maltrató al pueblo de Dios. La fe lo ayudó a seguir persistiendo, sin saber cuánto tiempo tendría que aguantar. Y yo sé que a veces es muy difícil esperar y aguantar. Tal vez te pregunta: ¿cómo puedo seguir continuando en fe si estoy sufriendo, si estoy en dolor? ¿Cómo puedo mantener mi fe cuando me duele, cuando es difícil la situación que estoy pasando? Tal vez estás diciendo o preguntándote: ¿cómo puedo desarrollar resistencia en mi vida en medio del dolor prolongado, en medio de lo que estoy sufriendo? Bueno, pues a lo mismo que Moisés. ¿Sabes lo que hizo Moisés? Se acercó a Dios, se conectó con el poder de escuchar a Dios, se conectó con Él. Y fue tan linda la experiencia que Moisés tenía una zarza ardiente. A través de esa zarza Dios le hablaba porque se conectó con las promesas de Dios, lo dejó todo. Hay una canción muy hermosa que dice: ya todo dejé por andar en la luz, no obro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús. Él lo dejó todo. ¿Qué tú has dejado? Hay muchas veces que hay que dejar cosas, mala costumbre, malos hábitos, el pecado, muchas cosas que a Dios no le agradan. Y eso fue lo que hizo Moisés. Moisés lo dejó todo para acercarse más a Dios. Pero tú tal vez dices: pero yo no tengo una zarza ardiente que me hable. Pero sí tienes la palabra de Dios que te habla todos los días. Lo único que tienes que hacer es acercarte más a Dios. Todo lo que Dios quiere que te acerque más a Él. Tal vez Dios no te va a hablar a través de esa salsa ardiente. Tal vez Dios no te va a escribir en el cielo. Tal vez no te va a hablar en una voz audible que lo escucha. Pero ya lo escribió todo en su palabra. Ahí está la respuesta. Deja de buscar afuera. Dios lo que quiere que busques adentro, porque ahí es que se conecta contigo a través de tu intimidad con Él, a través de tu silencio en la presencia de Dios. Deja de buscar afuera la respuesta, porque todo empieza contigo, desde adentro hacia afuera. Deja de buscar afuera, mejor enfócate en buscar adentro a Dios en tu vida, en conocer la revelación de Dios para tu vida, las instrucciones que Él quiere darte para tu caminar, para las decisiones que tienes que tomar, para que la promesa de Dios se cumpla en tu vida. Y ahí, cuando busques desde adentro, en tu conectar con Dios, en tu comunión con Él, Él te va a dar la capacidad para pasar esta prueba, este dolor, este sufrimiento, esta situación difícil que estás viviendo. Él te va a dar la capacidad para que puedas pasar, no importa el tiempo prolongado que tengas que esperar para solucionarlo. Así que, como Moisés,
Mantén el enfoque donde tienes que mantenerlo. Enfócate en lo que sí es verdaderamente importante. No te enfoques en el dolor ni en el problema. Enfócate en la solución. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 11:27? ¿Qué hizo Moisés? Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. ¿Dónde tiene puestos tus ojos? En el problema, en la situación, en qué, cómo, cuándo, dónde es. Si tú mantienes tu enfoque y tus ojos en el dolor, no podrás mirar hacia ese lugar, vas a recibir más dolor. Si tienes tu enfoque puesto en el problema, no vas a poder ver la solución. Si tienes tu enfoque puesto en las situaciones, no vas a poder mirar hacia arriba, hacia Dios, hacia el centro, hacia adentro. Pero si mantienes tu enfoque y tus ojos puestos en tu Salvador, si mantienes el enfoque en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre, dice Dios, en esto piensa, vas a ver atravesar las dificultades con gracia, con la gracia de Dios en tu vida, con la bendición de Dios en tu vida. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué tienes que sacrificar para mantenerte conectada con Dios a través de todo lo que está sucediendo en tu vida? ¿Qué tienes que dejar, como hizo Moisés, para poder confiar en que Dios obra y cumple sus promesas? ¿Qué tienes que comenzar a hacer para conectarte más con lo que Dios quiere para tu vida? ¿Dónde pones tu atención? ¿En qué te enfocas todos los días en tu vida? ¿En los malos, en las situaciones difíciles, en el problema? ¿O te enfocas en la solución? ¿Te enfocas en las promesas que Dios tiene para ti? Cuando estás en un dolor, en un sufrimiento, en un problema, ¿qué aprendes de esas situaciones? Porque todas ellas te traen un aprendizaje. Todas esas situaciones que estás viviendo te traen una gran oportunidad de crecer, de mejorar, una oportunidad de acercarte más a Dios. Tal vez tú en este momento te rías como Sara cuando Dios le dijo vas a tener un hijo a los 99 años de edad y te rías porque no lo crees. Pero ¿estás realmente confiando en Dios cuando estás esperando una respuesta? ¿Estás realmente confiando en sus promesas? Y te dejo con esta pregunta. ¿Tú te la contestas o me la contestas debajo del chat? Dios te bendiga grandemente. Esta fue tu hermana y amiga Keren Sánchez. Bendiciones. Hasta la próxima. Y recuerda que si quieres que yo sea tu coach y tu mentora de vida, solamente envíame un email a holacasanchez@gmail.com. holacasanchez@gmail.com. Bendiciones. Hasta la próxima.